Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos, compañeros. Ayer veíamos pues lo de ya lo que implica o significa el juicio, entrar al desahogo de las pruebas. Comentábamos, ¿verdad?, que son 3 fases dentro del juicio en los que vamos a ofrecer pruebas, que es para la conducta, acreditarla o desacreditarla, para la individualización de la pena y para la reparación del daño. Bien, veíamos también que dentro de lo que es ya las preguntas que se hacen a los testigos, a los peritos, a las víctimas, encontrábamos que tenemos la palabra interrogatorio y dijimos que este interrogatorio es directo cuando pregunta el que ofreció la prueba. Tenemos la palabra contrainterrogatorio, que esta se presenta cuando interroga la otra parte dentro del juicio que no ofreció la prueba. Y por último tenemos el recontrainterrogatorio, que lo puede hacer cualquiera de las partes respecto a una pregunta en particular que haya dicho el perito, el testigo o la víctima. Y veíamos también que aparece la palabra objeción. Dijimos que esta palabra o esta objeción la vamos a llevar a cabo dentro del desarrollo de la audiencia de juicio cuando consideremos que no está debidamente bien preguntada o bien estructurada la pregunta que se está haciendo. Y para esto, decíamos, vamos a ver hoy precisamente en qué casos podemos objetar y en qué casos no podemos objetar, aunque veamos que la pregunta es muy insidiosa. Pero también veíamos que aparecía otra palabra, que si lo podemos, decíamos aquí, liberar al testigo, liberar al perito. ¿Qué significa liberar al perito? No estamos hablando de que esté detenido, estamos hablando de que el juez ya le preguntó a todas las partes si ya no quieren interrogar al perito, al testigo o a la víctima. Una vez que el juez les pregunta a todos si ya no quieren interrogar, ya sea en interrogatorio, en contrainterrogatorio o en recontrainterrogatorio, si ya no quieren, entonces el juez, así lo dice, queda liberado y le permite retirarse al testigo, o al perito, o a la víctima. Le dice ya, queda usted liberado, puede retirarse. Pero previo preguntarle a todas las partes si no tienen ya ninguna pregunta. Bien, ¿cómo procede? ¿Qué caso? Si nos dice aquí la ley concretamente, claro, hay que interpretarla bien. Una buena interpretación nos va a llevar a una buena actuación. Si la interpretamos bien la ley, pues lo más seguro es que tengamos una muy buena actuación bajo una debida interpretación. Pero si interpretamos mal la ley, les aseguro que vamos a actuar muy mal, porque la interpretamos mal. Entonces, vamos a analizar en qué casos, bajo qué formas, ¿sí?,
se permite o cómo se formulan las preguntas en juicio. Y nos dice aquí la ley, dice, reglas para formular preguntas en juicio. Fíjense, toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o perito o que pretendan coaccionarlos. Entonces, ven ustedes, aquí tenemos una regla general. Vamos a ver que después hay otras reglas específicas, pero aquí es una regla general de cómo formular las preguntas. No, por supuesto, creo que es bien clara la ley cuando dice que la pregunta versará sobre de un hecho nada más. No podemos hacer preguntas que versen sobre diferentes hechos. A pregunta directa, respuesta directa. Y debe de recaer sobre de un hecho. Eso sí nos lo marca perfectamente la ley. Es decir, en nuestro caso, en el ejercicio que nosotros hemos planteado o hemos comentado que pusimos como ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que al testigo le vamos a preguntar, después de lo que haga el Ministerio Público, por supuesto, ¿verdad? Nosotros le vamos a preguntar sobre el hecho. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros acreditar con el testigo? ¿Que robaron, que se subieron a la camioneta? No. Fíjense que en el ejemplo que hemos puesto de que el sujeto roba para ayudar a su mamá por necesidad, fíjense que yo no le preguntaría al testigo, o sea, al imputado, al coimputado, yo no le preguntaría a qué hora robaron o cómo robaron. ¿Y saben qué le preguntaría? Para efectos de acreditar la necesidad, yo le preguntaría ¿en qué momento se pusieron de acuerdo? ¿Cómo? Fíjense, ¿en qué momento se pusieron de acuerdo? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Tercera pregunta, si el imputado fulanito de tal en algún momento le dijo que necesitaba dinero. ¿O cómo fue? Fíjense, tan solo, tan sencillo es cómo se pusieron de acuerdo. Digo, los dos debieron de haber dicho, oye, pues necesitamos dinero, ¿no? Vamos a ponernos el antifaz, vamos a robar, vamos a esto, vamos a esto. Oye, sí es cierto, yo necesito lana para esto, yo necesito lana para esto. Y desde ahí, fíjense cómo mi pregunta, ojo, si ustedes se fijan, aquí nos da una clasificación, este artículo nos da una clasificación que vamos a tener que ver para poder entender qué tipo de preguntas podemos hacer. Y nos dice, en ningún caso se permitirán preguntas. Primero, ojo compañeros, ¿qué preguntas no se permiten de acuerdo al Código Nacional? Preguntas ambiguas o poco claras. Primera reglita en la cual el Código Nacional no nos va a permitir hacer ese tipo de preguntas. No puede ser una pregunta ambigua. ¿Qué entendemos por ambigua, compañeros? ¿Qué entendemos por pregunta ambigua? Que no sea clara, que no se entienda. Por eso aquí lo señala, preguntas ambiguas o poco claras. Pues es lo mismo, ambiguo es lo mismo que poco clara. Entonces la primera regla para formular las preguntas, lo que no nos permite el Código Nacional es preguntas ambiguas o poco claras.
La segunda prohibición que nos pone aquí el Código Nacional para las preguntas es que no sean preguntas conclusivas. ¿Qué significa que sea una pregunta conclusiva? Que vaya dirigida o tendiente a que el sujeto, llámese testigo, llámese perito, llámese víctima, a que el sujeto nos diga cuál fue el resultado. Imagínense, por ejemplo, en una violación donde estemos ya en un juicio oral y la defensa o el Ministerio Público, antes de hacer cualquier otra pregunta, le diga, oiga, ¿usted violó a fulanita de tal? No puedo hacer esa pregunta, porque es una pregunta tendiente, ¿verdad? O conclusiva. Que usted está detenido por violar a fulanito de tal. Estoy concluyendo. Ya, si él me dice sí, no, pues, entonces, ¿ya qué más preguntaría? Oiga, ya ve, sí violó, punto. Ok, si dice no, oiga, ya ve, no violó. Estoy haciendo una pregunta conclusiva. Es decir, es algo tendiente a que el sujeto que está en el interrogatorio se determine en sí o no se hizo la conducta. Entonces tenemos ya las preguntas ambiguas o poco claras, tenemos las preguntas conclusivas. Y nos da una tercera prohibición sobre las preguntas, que la pregunta sea impertinente. ¿Qué significa que sea impertinente, compañeros? ¿Qué entendemos por pertinente? Ya lo habíamos escuchado esa palabra, ya la habíamos dicho, ¿verdad? Cuando hablamos de las pruebas, dijimos que las pruebas deben de ser ¿qué? ¿Cómo deben de ser las pruebas para que el juez nos las autorice? Las pruebas deben de ser ¿qué? ¿Cómo deben ser las pruebas? Pertinentes e idóneas. Si la prueba no tiene pertinencia, ¿qué significa pertinencia? Que tenga relación con los hechos. Bueno, si aplicamos esa situación aquí a esta reglita que nos pone de las preguntas, que nos dice que no sea impertinente, es decir, impertinente aquí la debemos de entender como que esa pregunta no tenga ninguna relación con los hechos. Si nosotros estamos viendo una conducta que se materializó a través de un hacer, pues sería impertinente preguntarle a la persona si él dejó de hacer esa conducta. Si estamos hablando de un robo, pues no le vamos a preguntar si él dejó de hacer esa conducta. Sería impertinente. O sería impertinente decirle, oye, ¿y a qué hora sales del trabajo? Pues, ¿qué relación tiene el que yo haya salido del trabajo, a qué hora salgo del trabajo, con el robo que me están imputando? A eso se refiere el que la pregunta no sea impertinente. Y nos pone, aparte de la impertinencia, nos pone que no sea, tendríamos aquí una cuarta prohibición en la formulación de preguntas, que no sea irrelevante.
Volvemos también. ¿A qué le llamamos irrelevante? ¿Será lo mismo que impertinente? La impertinencia ya dijimos que no tenga relación con los hechos. Y ahora que sea irrelevante, ¿qué significa? Sí, sí puede tener relación con los hechos. Sí puede ser, pero es irrelevante el que preguntamos. Es decir, no nos conduce a nada esa pregunta. No nos va a ayudar en algo para esclarecer el hecho. Es irrelevante el, oye, cometiste el robo, ¿verdad? ¿Cómo ibas vestido? Yo he escuchado de verdad a través de la práctica profesional que dicen, vamos a confundirlos. Vamos a demostrar que no es cierto, que ni se acuerda cómo iba vestido. Oye, si ya lo está reconociendo los testigos, si lo está reconociendo la víctima de la cara, y está diciendo bajo qué circunstancias se cometió el delito, pues para mí es irrelevante que lleve pantalón azul o pantalón café. ¿Qué relevancia tiene el que esté vestido de pantalón café o pantalón azul o de mezclilla? Es decir, ¿en qué nos va a ayudar? ¿En qué trasciende esa pregunta? En el juicio. Entonces, si ustedes se fijan, pues es una pregunta irrelevante. Y por último nos dice, o argumentativa. ¿Qué es una pregunta argumentativa? Claro, por exclusión, pues diríamos, una pregunta argumentativa es aquella que puede ser impertinente, es aquella que puede ser irrelevante, es aquella que es ambigua. Es decir, cuando nosotros le hacemos una pregunta argumentándole, casi indicándole o casi diciéndole qué es lo que tiene que contestar. En el caso del delito de robo que estamos viendo, una argumentativa sería decirle, preguntarle, por ejemplo, al imputado, al acusado, pues, preguntarle, que diga el acusado si él tenía necesidad para comprar medicina o comida, tenía esa necesidad y eso lo motivó a robar. Si ustedes se fijan, es una pregunta argumentativa, es decir, yo estoy dando mis propios argumentos del por qué robó. No estoy siendo claro ni preciso, estoy argumentando, estoy dando una orientación a mi pregunta, por eso se llama argumentativa. Digo, ustedes están todavía jóvenes, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes no cumplen con un compromiso de llegar, por ejemplo, las damitas, de llegar a las 10 de la noche o a las 11 de la noche a la casa? Llegan a la 1 de la mañana. Y al otro día les dicen, oye, habíamos quedado que llegabas a las 11, no a la 1. Sí, pero, y dice la mamá o el hermano o el papá, no me vengas con tus argumentos. ¿Qué significan esos argumentos? Significa que nosotros tratamos de justificar el por qué no llegamos a las 11. No me vengas con tus argumentos, y a veces hasta nos dicen, ¿no? La mamá, el papá o los hermanos o alguien nos dice, no me vengas con tus argumentos con que tu
amiga estaba enfermita y tuviste que quedarte con ella porque no estaba su mamá. Ya no te creo esos argumentos. Les hago este comentario y este ejemplo para que entiendan lo que es una pregunta argumentativa. Oye, ya sé que robaste porque tienes necesidad para comprarle comida y medicina a tu mamá. ¿Te lo voy a estar repitiendo? No, porque sería una pregunta argumentativa. Haces a lo que se refiere cada una de estas prohibiciones que nos da la ley para preguntar. Dice, en ningún caso se permitirá, es decir, en el momento que dice en ningún caso se permitirá, no, está prohibiendo al juez, le está diciendo al juez, no lo permitas. Se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. A ti te violaron porque te gusta andar con los hombres, siempre andas con los hombres, tenían que violarte. ¿Le estoy preguntando, le estoy afirmando o le estoy concluyendo? Le estoy concluyendo, ¿verdad? Que por andar con hombres iba a salir violada. No me van a permitir esa pregunta. A eso se refiere esto. Fíjense, aquí viene otro parrafito donde dice, las preguntas sugestivas solo se permitirán a la parte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. ¿Qué es una pregunta sugestiva, compañeros? Digo, si podemos nosotros concluir perfectamente qué es ambiguo, qué es poco claro, qué es conclusivo, impertinente, irrelevante, argumentativo, pues también tenemos que señalar que es una pregunta sugestiva. Una pregunta sugestiva la vamos a entender cuando se le sugiere, ¿verdad que tú te levantaste temprano y te lavaste la boca? No le estamos diciendo, oye, en la mañana te lavaste la boca. No, le estamos diciendo, ¿verdad que tú te levantaste temprano y te lavaste la boca? Vean ustedes, es una pregunta sugestiva. Le estamos sugiriendo que, pues que diga que sí, ¿verdad? Le estamos sugiriendo que diga, sí, me lavé la boca. Es una pregunta sugestiva. La conducimos, una pregunta sugestiva, es aquella pregunta que pretendemos llevar a la persona a una respuesta que nosotros queremos. A veces se hace difícil, compañeros, de verdad. Es más, cuando hay una objeción a la pregunta, precisamente dice el juez, efectivamente, es válida la objeción que hace valer en la defensa o el Ministerio Público o el asesor jurídico, toda vez que en la pregunta número tal, o ya se le preguntó a fulanito de tal. Y entonces nos dice el juez, haga de otra manera la pregunta. Y ahí estamos nosotros, pues como si ya le pregunté, si ya le dije y todo. Pues en ese momento eso es lo que hay que recordar precisamente. Las preguntas deben ser claras, precisas. Pero en este caso vean cómo la ley nos permite hacer preguntas sugestivas. Solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. ¿Quién es mi contraparte en el juicio?
Yo defensa, ¿quién es mi contraparte? Pues el Ministerio Público, ¿verdad? Y para el Ministerio Público yo soy su contraparte. Entonces, nos dice aquí que solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció el testigo. Es decir, yo sí puedo hacerle el interrogatorio. Acuérdense, el testigo ofrece, el Ministerio Público ofrece el testigo, él hace interrogatorio directo. Yo defensa hago contrainterrogatorio porque yo no lo ofrecí, lo ofreció el MP, yo tengo derecho a contrainterrogar. Y de acuerdo a esto, yo puedo hacer preguntas sugestivas. ¿Verdad que agarraste el arma? ¿Verdad que agarraste el cuchillo con la mano derecha? Es una pregunta sugestiva, le estoy sugiriendo, le estoy indicando, lo estoy llevando a que me diga que el cuchillo lo traía en la mano derecha. Si el Ministerio Público, por ejemplo, hace esa pregunta de que ¿usted traía el cuchillo en la mano derecha? Por supuesto que yo, defensa, voy a levantar la mano y le voy a decir, objeción, su señoría. El Ministerio Público está haciendo una pregunta sugestiva, le está indicando que el cuchillo lo traía en la mano derecha y mi defenso o el imputado, el acusado, en ningún momento ha dicho cómo portaba, dónde traía el cuchillo. Vean ustedes, es indicativa, es sugestiva. Esa pregunta no la puede hacer el Ministerio Público porque él está en el interrogatorio directo. Pero cuando termina el interrogatorio directo del Ministerio Público y yo entro en contrainterrogatorio, yo sí puedo hacer esas preguntas sugestivas, de acuerdo a lo que me dice aquí la ley. Yo en contrainterrogatorio sí puedo hacer preguntas sugestivas. Ojo, no es lo mismo sugestivo que ambiguo, que impertinente, que conclusiva, que irrelevante o argumentativa. Por eso les digo, es importante que sepan de qué estamos hablando al formular los interrogatorios, qué tipo de preguntas hacemos. A veces no tenemos ni idea de lo que preguntamos, mucho menos vamos a tener idea si no separamos y no determinamos perfectamente qué entendemos por irrelevante, argumentativa, impertinente, conclusiva, ambigua. Y en este caso, sugestiva. Dice, las partes solo podrán hacer preguntas a los testigos, peritos o al acusado respecto de lo declarado por ellos previamente en la investigación, cuando conste en los registros de lo declarado en juicio, cuando tengan como finalidad acreditar su dicho o cuando se pretenda ofrecer prueba de refutación respecto de hechos propios que resulten pertinentes para la materia del juicio. ¿Qué entendemos por esto, compañeros? ¿Qué entendemos en esto? Las partes solo podrán hacer preguntas a los testigos, peritos del acusado respecto de lo declarado por ellos previamente en la investigación, cuando consten los registros de lo declarado en juicio, cuando tengan como finalidad acreditar su dicho o cuando se pretenda ofrecer prueba de refutación respecto de hechos propios que resulten pertinentes para la materia del juicio. Materia de refutación. ¿Cuándo voy a hacer yo una pregunta para una materia de refutación? Yo les diría y les pondría un ejemplo aquí, una materia de refutación. Es más, sobre la pregunta que les decía, el cuchillo. ¿Verdad que usted traía el cuchillo en la mano derecha? Yo voy a refutar.
Y puedo decir, su señoría, la pregunta que se le quiere hacer al acusado es, en la mano derecha traía un cuchillo. Porque es una pregunta de refutación. Porque le voy a decir, quiero, vean, que me aclare el acusado esa situación, porque resulta que el perito o él mismo declaró anteriormente que traía una navaja. ¿Será lo mismo un cuchillo que una navaja? A lo mejor alguien por ahí dijo, no, si yo vi que era un cuchillo, y otro testigo por ahí dice, no, era una navaja. ¿Será relevante el aclarar si era una navaja o un cuchillo? Pues yo creo que sí. Imagínense una navaja a nivel de cuchillo, ¿de qué tamaño tendría que ser la navaja? ¿Causaría el mismo daño una navaja que un cuchillo? A eso se refiere que las partes podrán hacer preguntas respecto de lo declarado o lo que exista en la carpeta de investigación cuando vayan a plantear una prueba de refutación. A mí me interesa, me conviene que se diga que fue una navaja y no un cuchillo. Porque la navaja tiene diferentes especificaciones que el cuchillo. Y por supuesto eso me puede servir para determinar el tipo de lesión. Pero vamos a lo que me refiero, compañeros, si quiero que les quede aquí, que se entienda, es que estoy refutando la prueba. Estoy haciendo una prueba de refutación. Estoy refutando la prueba de que es un cuchillo. Y estoy aseverando que es una navaja. Y que además la navaja tiene dimensiones pequeñas. La navaja mide 7 centímetros, pero con todo y mango. El cuchillo puede medir 12 o 15 centímetros. Por lo tanto, si yo tengo una navaja de 7 centímetros con todo y mango, lo más probable es que el mango mida unos, ¿qué les gusta? 3, 4 centímetros, y lo demás es de la navaja. ¿Qué entendemos por navaja? El pedacito de metal con todo y su cacha. Sí, pero ¿qué resultado de lesión produce ese pedacito de metal en una navaja? No va a producir el mismo resultado que un cuchillo. Además, habría que ver, yo todavía, fíjense cómo me sirve la refutación, habría que ver, porque el cuchillo puede ser de doble filo, puede ser de un solo filo, la navaja también puede ser de un solo filo o puede ser de doble filo. Si yo agarro una navaja de un solo filo y la chasqueo contra una persona por el lado que no tiene filo, pues lo más seguro es que no le cause nada más que a lo mejor un moretón. Para eso me sirve la refutación de prueba. Yo sé, compañeros, que estamos en práctica forense, esto solamente sucede cuando estamos en la audiencia, y en muy pocas veces se dan delitos donde haga uno una refutación de prueba. Imagínense una refutación de prueba donde la víctima se dice menor de edad y yo acredito con un documento público que es mayor de edad. Pues voy a hacer una refutación de prueba, le voy a preguntar. Tú dices que eres menor de edad, ¿dónde naciste? Nací en la Ciudad de México. Pues fíjate que yo tengo un acta de nacimiento que eres del estado de Hidalgo. ¿Tus padres son estos? ¿Tus abuelos son estos? ¿Sí?
y tú te llamas así y naciste tal fecha. Estoy refutando tu minoría de edad. Digo, les pongo varios ejemplos, compañeros, porque les repito, a veces es difícil en la práctica forense encontrar delitos que se manifiesten o se realicen de acuerdo a la ley, ¿no? A lo mejor de 10 delitos o 15 delitos, en alguno presentemos una prueba de refutación, no en todos, pero al menos tener la idea de que es una prueba de refutación, que estamos refutando. ¿Queda entendido, compañeros, esto? Espero, compañeros, que se vaya entendiendo la mecánica del interrogatorio. Interrogatorio directo, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio, objeción, liberación. Aquí ya estamos en las reglas para formular preguntas, cuáles están permitidas y cuáles no. ¿Cuáles están permitidas? Aquellas que versan sobre un hecho específico. ¿Cuáles no están permitidas? Las ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes o argumentativas. Cuando una pregunta sugestiva se acepta en la audiencia de juicio. Pregunta sencilla. ¿Cuándo una pregunta sugestiva se acepta en la audiencia de juicio? Cuando la hace la parte contraria al que la ofrece en el contrainterrogatorio. Así es, punto. Pero si no lo entendieron ustedes ahorita o no lo leen, pues quién sabe. ¿Me entienden? Entonces, por eso estoy tratando de dejar bien claro. Compañeros, yo he visto cursos de esto, de la forma de cómo se lleva a cabo la audiencia de juicio. Pagan 5,000 pesos por un curso en el cual les están diciendo qué tipos de pruebas están permitidas, cuáles no están permitidas, en qué momento están permitidas y qué es un testigo hostil, qué es un testigo directo, qué es un... O sea, pero si no lo leemos, si no lo entendemos, lógico, esto solamente que lo practiquemos en una audiencia. ¿Saben cuándo lo van a practicar ustedes en una audiencia si están en sexto semestre? Dentro de 3 o 4 años. O salvo que ahora que se termine la pandemia, si es que se llega a terminar, y que ya permitan el acceso al público a las audiencias, que ustedes como público escuchen una audiencia donde se maneje la objeción, donde se maneje la prueba sugestiva, o sea, donde escuchen que el defensor o el MP dice, tengo derecho a la prueba sugestiva. Pero al menos aquí estamos viendo que reglitas tenemos nosotros para las preguntas. Bien. Después dice artículo 374. La objeción de preguntas, ya sabemos lo que es una objeción, ya lo dijimos. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. Tienen que estar listos, compañeros, tienen que estar listos. En el momento en que el MP hace preguntas, ustedes en ese momento, por eso debe de estar uno concentrado en la audiencia. Es como en cualquier juego, en cualquier trabajo. Debes de estar concentrado para hacer bien tu trabajo. Si te desconcentras, pierdes. Si te desconcentras, no haces bien tu trabajo. Si te desconcentras, te puedes lastimar.
Entonces, cuando nosotros aquí nos dice la objeción deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta, en el momento en que nosotros debemos estar siempre bien atentos a las preguntas del MP, del asesor jurídico, debemos estar bien atentos y debemos de saber perfectamente cuál es nuestra teoría del caso, porque podemos, en el momento en que el MP termina la pregunta, antes de que conteste el testigo, el perito o quien sea, nosotros tenemos que levantar la mano o decirle al juez, objeción. Basta, sin levantar la mano, sin más, basta con que digamos objeción. Pero si no estamos atentos a las preguntas, si no estamos concentrados en el tipo de preguntas que está haciendo el MP siempre va a hacer preguntas que quieran clavar, que quieran condenar, que quieran demostrar la conducta que realizó el acusado. Entonces nosotros debemos siempre estar atentos a las preguntas que hace el Ministerio Público. En el momento en que consideremos que la pregunta es impertinente, que la pregunta es conclusiva, que la pregunta es argumentativa por parte del Ministerio Público, en ese momento, terminando la pregunta del Ministerio Público, objeción. Y por supuesto, el juez nos va a decir en qué hace basar su objeción. No porque digamos objeción va a decir el juez, sí, tiene razón. No. El juez nos va a decir en qué hace basar su objeción. Entonces nosotros le tenemos que decir al juez por qué objetamos la pregunta. Su señoría, la pregunta es irrelevante si el acusado o el perito, el testigo, la víctima ya dijo que esto pasó así, fue así, es irrelevante la pregunta que hace el Ministerio Público. El juez va a decir efectivamente, el testigo, el acusado, la víctima ya dijo esto. El Ministerio Público replantee su pregunta. Es decir, no me concede la objeción y no le concede la pregunta al Ministerio Público. Y por eso le dice replantee la pregunta. ¿Qué significa replantee la pregunta? Cámbiela, pregunte de otro modo, pero de esta forma como lo está haciendo, no se la admito. Replantee la pregunta, vuelva a ver cómo la pregunta, búsquele como quiera mentalmente, haga un ejercicio así rápido y pregúntela de otra forma. Eso es lo que sucede cuando hay una objeción. Si el juez admite la objeción, le va a decir al MP o a la defensa o al asesor jurídico, le va a decir replantee su pregunta. ¿Qué significa replantear la pregunta? Cambie la pregunta. Dele otra connotación, dele otro sentido para que le contesten lo que usted quiere. Entonces, esto, compañeros, del interrogatorio, el contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio, las preguntas, cuáles sí podemos formular, cuáles no y todo, pues es importantísimo. De aquí depende mucho, compañeros, de verdad. Por eso, la audiencia de juicio, pues es la parte o la fase conclusiva de todo lo que preparamos. Si la regamos en el juicio oral, si la regamos en el juicio de audiencia, que es el desahogo de las pruebas, echamos a perder todo el trabajo que hicimos. No sabemos preguntar. Y al no saber preguntar, pues lógico, se nos va a caer el juicio. No vamos a poder sostener, no vamos a poder demostrar nuestra teoría del caso. Se supone que nosotros debemos de preguntar, repreguntar o recontrapreguntar de acuerdo a la teoría del caso que nosotros queremos. ¿Hacia dónde llevamos la dirección del caso? Y no nada más en materia penal, Esto ya aplica en los juicios orales, en materia civil, en materia laboral, en materia mercantil, en materia familiar, en materia fiscal.
Esto que estamos viendo ya aplica en todos los juicios orales, compañeros. No es privativo del derecho penal. Aplica en todos los juicios. La forma como vas a interrogar. Lo que pretendes con tu interrogatorio. Entonces, si es importante, perdón, bueno, sí, ¿qué pasó? Sí, hijo, estoy en mi clase y ya voy a acabar. Órale, sale, de hecho. Vale. Entonces, sí es importante. Yo sé, compañeros, que incluso les vuelvo a repetir, a mí me ha tocado dar cursos y he visto cursos sobre el desarrollo de la audiencia del juicio oral. Y yo sé que ahorita a lo mejor alguien puede decir, ¡ay, qué aburrido! Pues sí puede ser aburrido, porque tenemos que conceptuar cada uno de estos. Y los debemos de conceptuar tan perfectamente que eso nos va a ayudar a poder afirmar, a poder comprobar nuestra teoría del caso, porque sabemos a dónde queremos llevar nuestro interrogatorio. Aunque nos objeten, aunque nos digan que son sugestivas, aunque no importa, diciendo al juez, mira juez, esto es lo que yo te quiero demostrar, aunque me haga objeción, ya escuchaste la objeción, pero ya sabes cuál es mi tendencia para demostrar mi teoría del caso. No me importa que me objete o me diga que es sugestiva, no hay ningún problema, porque yo estoy indicando, de acuerdo a mi interrogatorio directo, a mi contrainterrogatorio y a mi recontrainterrogatorio, y de acuerdo a las preguntas que hago que son pertinentes, que son claras, que son directas. Vamos a ver mañana cómo, por ejemplo, a testigo hostil, la propia ley nos permite, fíjense, la propia ley permite que envolvamos a ese testigo cuando, ya saben, esos policías que cuando ustedes lo están interrogando dicen, oiga, que usted en fecha tal estuvo en la colonia Roma, no recuerdo. Oiga, que usted estaba en la patrulla número 079, no recuerdo. Oiga, que usted se bajó de la patrulla y con un acto amenazante de sacar la pistola le gritó al acusado, no recuerdo. Oiga, que usted lo agarró del cuello y lo subió a la patrulla, no recuerdo. Ese es un testigo hostil. Ese es un testigo que no quiere declarar. Y eso normalmente los hacen los policías, los ministeriales, los preventivos, los federales. No recuerdo. Ya lo dije en mi declaración anterior. Ese es un testigo hostil. Y es importante ese testigo. Por eso les digo, vamos viendo que esto que estamos viendo, tenemos que concentrarnos, porque les repito, además ya no nada más es del juicio penal, también ya se da los interrogatorios en materia familiar, en materia fiscal, en materia mercantil, en materia laboral. Entonces, es importante todo esto. Vamos a dejarlo hasta aquí, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Continuamos para terminar con el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, buen día.